Lo que vimos la semana pasada era eso. Están enfrente del monte Sinaí y Dios le pide a Moisés que suba y él le va a dar sus estatutos, sus testimonios, su ley que ya ha dicho delante del pueblo, pero este pacto que Dios ofreció, si te acuerdas, es si ustedes escuchan mi voz y hacen lo que yo les pido, yo seré su Dios y ustedes serán mi especial tesoro. Y ellos responden y responden a este pacto. Dios les está invitando y dice, yo quiero ser su Dios y yo quiero que sean mi especial tesoro, una nación totalmente distinta en el mundo. Y ellos responden, sí, haremos todo lo que nos piden. Y las semanas pasadas veíamos que se escucha muy padre, ¿no? Y se escucha muy fácil responder a Dios a veces, pero lo que vamos a ver con el tiempo es que fueron solo palabras, ¿no? Y debemos tener cuidado de que las cosas que decimos realmente tengamos la intención de cumplirlas. ¿Y qué pasa? Ellos dicen que sí y dice Dios, ok, voy a tomar su palabra. No van a agarrar de tonto a Dios, Dios ya sabe. Dios ya sabe lo que ellos van a hacer, ya sabe que va a ser difícil el trabajo que tiene que hacer en ellos, pero aún así toma su palabra y cumple su pacto en ellos. Y este es lo que conocemos como el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento. Y no sé tú, pero yo crecí en la iglesia y entonces estaba súper familiarizado con las historias del Antiguo Testamento. Pero estar familiarizado no es lo mismo que entender el Antiguo Testamento. Y cuando empecé a estudiar mi Biblia y empecé a entender el Antiguo Testamento a la luz de Jesús, fue increíble. O sea, me voló la cabeza decir, ok, todas estas cosas raras que escuchaba en el Antiguo Testamento tienen todo el sentido en Jesús. Y un poco vamos a hablar de eso. Ellos están ahí, suben al monte y en medio del monte Dios convive un poco con ellos, aunque no le pueden ver claramente. Y de repente en medio del humo y en medio del estruendo y en medio de fuego, Dios llama solo a Moisés. Y Moisés tiene que ser valiente para responder al llamado de Dios y entrar en esa nube, en ese humo, en eso incierto para él, pero sabiendo que Dios es quien le llama. Y Moisés entra y tiene comunión con Dios. Y el versículo 18 del capítulo 24 dice, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Haciendo qué? Teniendo comunión con Dios. Dios revelándole su propósito, su plan para su pueblo. Y entonces capítulo 25 versículo 1 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, esto es lo que le dijo ahí. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Y va a pedir una ofrenda, pero ¿qué entendemos por ofrenda? A veces pensamos que es el tiempo de ofrenda que hay en la iglesia, que pasan los botes y tú pones el dinero, pero no, o sea, va a ir mucho más allá que eso. Es más, los viernes no pasamos ofrenda, al contrario, no te pedimos sino te damos. Al final te vas bien con los churritos y con las palomitas y hoy hay gomitas, entonces o sea, no es, va mucho más allá que lo económico. Vamos a ver de qué trata esta ofrenda y el pacto que Dios hizo con su pueblo. Él estaba dispuesto a cumplirlo, Él sería su Dios, ellos serían su especial tesoro. Pero tienes que saber que Dios no solo nos salva y ya, no solo quiere que le obedezcas y ya, no solo quiere que hagas cosas para Él y ya, sino que Dios quiere algo mucho más. Y les dice eso, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere, de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Y cualquier cosa que damos a Dios como una ofrenda, primero debería ser totalmente voluntaria. Nadie debería obligarte a dar algo a Dios. Nadie. Dices, Dani, pues a mí hoy me obligaron a venir aquí. Bueno, pero eso entra en otra cuestión, eso entra en obediencia a tus padres, ¿no? Que es lo mínimo que merecen, ¿no? Por ser tus padres merecen eso. Y entonces está bien si te traen aquí, así como a veces te llevan a otros lados, aunque no quieras. O sea, no te vamos a hacer daño, al contrario, igual y Dios hace algo en tu vida. Pero entonces dice, tiene que ser voluntario. Cualquier cosa que damos a Dios debería ser no solamente de tu propia voluntad, sino debería ser también de corazón. Y el corazón siendo el centro
de todo en tu vida, el corazón siendo esta cuestión que une mente, ¿no? Sentido, y debería ser el centro de nosotros con el que damos a Dios, de una manera sentida, de una manera queriendo hacerlo, y de corazón, con honestidad. Y piensa esto, Dios pide esta ofrenda, pero Dios es dueño de todo. ¿Y entonces por qué Dios pide esta ofrenda? Porque a Dios le encanta usar los corazones agradecidos y dispuestos para su obra. Dios va a hacer algo increíble, algo nuevo en ellos, algo que no conocían. Y ellos ni siquiera sabían bien de qué se trataba, pero Dios les está pidiendo eso. Y entonces esta idea de todo varón está diciendo de toda familia. Y era una ofrenda familiar. Y dice, tomaréis mi ofrenda, versículo 3. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. O sea, esto es lo que Dios pide. Pide algo específico y tiene un sentido por qué lo pide. Y dice, tomaréis de ellos oro, plata, cobre, azul. Azul era un tipo de tinta que normalmente se obtenía de los mariscos. Púrpura era otro tipo de tinta. Carmesí era una prenda. Lino fino y pelo de cabras, que era algo grueso para hacer como cortinas. Dice, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y dices, o sea, ¿qué lista tan rara, ¿no? Ahora tienes que saber que en esos tiempos no existía Home Depot, donde puedes y vas a construir algo ahí y vas y compras, bueno, pues me das esta ventana y me das esta puerta y me das esta cortina, me das esta taza de baño, o sea, no, ellos van a construir algo, pero necesitan estos materiales y Dios pide específicamente lo que quiere de ellos. Y ellos ni siquiera sabían bien para qué era, pero van a dar a Dios de lo que tenían. Y sabían algo, entendían, si Dios me pide algo, Él es digno de que yo se lo dé. Ahora, y tú puedes estar aquí y decir, bueno, ¿y yo qué? O sea, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Y yo qué puedo dar a Dios? Y tal vez la pregunta sería, ¿qué es lo que tienes? Y si revisas tus bolsillos ahorita, pues dices, pues no traigo mucho, ¿no? Pero acuérdate, va mucho más allá del dinero. Ahora, sabemos que a esta edad, en la mayoría de ustedes, lo que menos hay es dinero. Muchos son estudiantes, otros son estudiambres, ¿no? O sea, está bien, es una etapa de la vida, ¿eh? Algunos ya empiezan a trabajar y empiezan a ganarse su dinero, pero va mucho más allá que eso. Y sí puedes usar lo que tienes. Por eso es eso, ¿qué puedes dar? Pues ¿qué tienes? ¿Y qué Dios pide de ti? Y entonces puedes poner aquí tiempo, tu fuerza, tu habilidad, tus dones. Esas cosas no cuestan dinero, pero sí son cosas que Dios pide de ti. Y quiere que voluntariamente y de corazón entregues a Él tu tiempo, tus fuerzas, lo que tienes, tus habilidades, los dones que Él te ha dado. O sea, amigo, la edad que tienes es el mejor tiempo para servir a Dios. El mejor tiempo para dar a Dios lo que tienes. Dios iba a hacer algo y no solo necesitaba cosas u ofrendas en especie, sino también vamos a ver que necesitaba artesanos que pudieran hacer lo necesario para la obra. Y cada vez que nos reunimos, cada vez que hay una reunión en Semilla, aún en la de jóvenes, hay manos que hicieron lo necesario para que tú vengas y adores y tengas comunión con Dios a través de este tiempo. O sea, hubo quien llegó temprano, hubo quien prendió los climas, hubo quien prendió el audio, hubo quien preparó las canciones, hubo quien preparó lo que te vas a comer al final.
Y es eso, Dios quiere y hay cosas que pide de ti y tú puedes darle. Y lo que pide es que sea de todo corazón y voluntario. Dios quiere hacer una obra y nos invita a hacer su obra. Ahora, Dios podría hacerlo sin nosotros, y le quedaría mejor. O sea, Dios podría así bajar y decir esto es y dar su palabra y sería suficiente. Pero a Dios le encanta usarnos. Entonces, si tienes un corazón agradecido y tienes algo que ofrecer a Dios en servicio, puedes venir y decir esto, aquí estoy, Señor. Ahora, si Dios te está llamando específicamente a ti en que quieres hacer algo para Dios, acércate al final conmigo y platicamos y oramos. Pero entonces esto era voluntario y lo tenían que hacer, y también puedes ofrendar a Dios voluntariamente con tus bienes, con lo que tienes. Y entonces les pide estas cosas que son muy específicas, pero ¿para qué? Versículo 8 dice, y harán un santuario para mí. Acuérdate, ahorita la idea de venir y reunirnos en un lugar y buscar a Dios es totalmente común para nosotros, pero ellos vienen de estar esclavos en Egipto, ¿no? Y estando esclavos en Egipto no podían adorar a Dios, aunque seguían pasando lo que conocían de Él de generación en generación, y sabían que había un Dios y que era su Dios. Pero entonces salen de Egipto, ven el poder de Dios y empiezan a caminar con Él, y Dios los salva con un propósito, que es que le adoren y que le conozcan. Pero no hay nada establecido ahorita de cómo deben adorar a Dios, y Dios les tiene que explicar cómo. Y Dios va a hacer algo, un santuario. ¿Qué quiere decir esto? Un santuario. O sea, suena muy religioso, ¿no? O sea, te imaginas que dijéramos, bueno, nos vemos a las 7:30 en el santuario de Semilla Veracruz, ¿no? Sería como, oh, pues muy santo no es, ¿no? O la idea que tenemos de que es santo. Pero santo o santuario tiene que ver con estar apartado. Eso significa ser santo, santuario. Entonces es un lugar que apartamos para un encuentro con Dios a través de su palabra. Eso es. Entonces aquí está hablando de un santuario, un lugar de encuentro. Y Dios va a hacer un lugar físico para que el pueblo pueda encontrarse con Él. Ahora, pero piensa esto, a Dios los cielos no le pueden contener. O sea, no es como que Dios se va a hacer chiquito y se va a meter en un santuario y solo va a habitar ahí, sino que para el pueblo, para que el pueblo pueda tener esta cercanía con Dios y esta figura de Dios, Él hace un santuario para que tengan esta idea de poder acercarse a Él. Dios habita cada centímetro del universo. Él no es que hace un lugar exclusivo a donde estar, no se encapsula y se pone ahí. O sea, ¿te acuerdas esto del genio de la lámpara que se mete una botella, ¿no? Y entonces ahí está. No, o sea, Dios es eso, los cielos no le pueden contener. Y Dios no hace eso por Él, sino hace esto por ellos, para que ellos tengan un lugar donde vengan a encontrarse con Dios. Es eso, un lugar apartado. Pero mira lo que dice el versículo 8, dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y aquí, este es el sentido de todo el capítulo, este es el sentido de todo lo que Dios está haciendo. Que Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Y entonces va a haber un lugar especial donde puedan apartar para encontrarse con Dios. Y no va a ser un lugar demasiado ostentoso, aunque sí va a haber cosas de valor. Va a ser un tipo tienda de campaña gigante, como una carpa así gigante, que va a ser movible. Y va a ser una representación física de que Dios estaba con ellos en medio de su peregrinaje. Ellos estaban en el desierto, tenían que caminar hacia la tierra prometida, no se iban a quedar ahí. Entonces necesitaban algo que pudieran quitar y poner para seguir avanzando, y Dios les regala eso.
Pero lo principal es que Dios quiere un lugar de encuentro con Él, porque Él quiere habitar en medio de ellos. Y yo me pregunto, o sea, ¿por qué Dios, estando perfecto, estando completo Él, quisiera habitar con nosotros? ¿Qué le sumamos nosotros a Dios? O sea, y sí, no los estoy, no les estoy diciendo que no tienen nada de bueno, sino, o no tenemos nada de bueno, pero realmente algo como para que Dios esté interesado en nosotros. O sea, seguramente eres simpatiquísimo, seguramente cuentas buenos chistes, seguramente caes súper bien, pero también por el otro lado, hay momentos que hay gente que no quiere estar al lado tuyo. Bueno, igual y me estoy equivocando con ustedes, pero yo hay días que ni siquiera yo mismo me soporto. Y digo, o sea, y la gente no quiere estar al lado de mí, o no quisiera estar al lado de mí en esos días. Pero a Dios quiere habitar en medio de ellos. Y yo digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué Dios? Ya sabemos en la historia lo que pasa con ellos. Ya sabemos que son infieles. Ya sabemos que fallan. ¿Por qué tú, Dios, sabiendo lo que ellos van a hacer, quieres habitar en medio de ellos? ¿Y por qué Dios, sabiendo cómo somos, sabiendo lo que hemos hecho, sabiendo lo que haremos saliendo de aquí, Él está interesado en habitar en medio de nosotros? ¿Por qué? Pero dice eso: quiero habitar en medio de ustedes. Quiero que tengan un encuentro conmigo, quiero que me conozcan. Quiero hacer algo en ustedes. Quiero que disfruten de mí. Versículo 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y entonces va a ser esto: el tabernáculo es una tienda gigante de campaña, donde va a ser un lugar de encuentro, pero por muy hermoso y que vamos a ver cómo es, y vamos a ir viendo cada parte del tabernáculo, lo que vamos a ver es que solamente es un reflejo de lo celestial. Y acuérdate, el Antiguo Testamento solo son sombras de lo que había de venir, solo son figuras. Porque en el Nuevo Testamento todo se revela, o sea, ¿por qué y para qué? Y entonces el primer utensilio va a ser un reflejo de lo celestial. Dios va a dar un diseño específico y va a dar instrucciones específicas de cómo se debe de acomodar, de cuánto debe de medir. Y tienes que saber, tenemos un Dios que es específico. O sea, Dios no nada más quiere algo de ti, sino quiere algo específico de ti. O sea, Dios no nada más quiere que hagas bien las cosas, no nada más quiere que te cases con alguien cristiano, no, quiere algo específico. Pero solamente si te acercas lo suficiente a Él, puedes escuchar específicamente lo que Él quiere. Solamente teniendo relación con Él, y te puede decir: aquí, en esta encrucijada, a la derecha. A la derecha, Dios. O sea, se ve el camino medio difícil, con curvas, a la derecha. Okay. Esa es la clase de relación que Dios quiere que tengamos con Él. Dios quiere cosas específicas en tu vida. Y las instrucciones son súper específicas. Versículo 10. Dice: harán también un arca de madera de acacia. Y lo que está queriendo decir con un arca es como una caja. No es un arca como el arca, como un barco, sino es una caja de madera de acacia. Ahora, leyendo un poco, ¿por qué de madera de acacia si tal vez no es la mejor madera? Y era porque era una madera muy dura y muy resistente y no le entraban termitas o bichos. Entonces escoge esa madera
Y dice, cuya longitud será de 2,5 codos, y su anchura de 1,5 codos, y su altura de 1,5 codos. Dices, ¿qué quiere decir eso? Bueno, las medidas en mexicano son en centímetros, es que iba a medir 111 centímetros por 67 por 67. Entonces no era una caja muy grande. Y no solo eso, versículo 11 dice, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor, y fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos del lado de ella, 2 anillos del otro lado, y harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Ahora, no sé si te la puedes imaginar, pero le voy a pedir que mientras termino el estudio, le voy a pedir a Chucho que busque una imagen del arca y que nos las ponga al final, para que más o menos te la imagines. Entonces lo vamos a poner a trabajar ahorita. Pero era una caja rectangular de madera de acacia, oro por dentro, oro por fuera. Iba a llevar como una cornisa o una esquina, iba a llevar unos aros de oro de cada lado. Vamos a ver ahorita para qué. Versículo 13, y harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Y entonces es un rectángulo. Tiene un aro por aquí, un aro por acá, un aro por acá, un aro por acá. Las varas iban a atravesar esos aros. ¿Para qué? Para que pudieran cargarla. Versículo 15. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. O sea, era una caja donde iban a ir metidos en esa caja algunas cosas, entre ellos el testimonio que Dios les dará. ¿Qué está queriendo decir con eso? Es la ley, pero escrita en piedras. Y entonces has escuchado eso cuando le da las tablas de la ley, son escritas en piedra. Y ahí van a estar, adentro de esa caja, como recordatorio de su ley, junto con otras cosas que es la vara de Aarón que reverdecía y el maná del cielo, cosas que son testimonio de su santidad, de su poder, de su provisión. Y entonces esto, que dices, ok, estas instrucciones, como para qué me sirven en mi vida. Y Dios está dando cosas específicas, pero Dios solamente no está diciendo cosas porque le gustan, ¿no? Y no es como cuando tú quieres remodelar tu cuarto o acomodar tu cuarto y buscas, pues me gusta este color y sino que Dios da un diseño porque, no solo porque quiere, sino tiene una intención de mostrar algo. Pero piensa esto, Él quiere mostrar algo que es indescriptible, con algo que podamos entender más o menos. Por eso en la Biblia, por ejemplo, libros como Apocalipsis, cuando Juan está describiendo lo que vio en el cielo, está tratando de describir lo indescriptible. Y por eso dice cosas, bueno, eran como piedra de ónice, y eran como esmeraldas, y era como un mar de cristal, y eran como calles de oro. Pero no está diciendo una sombra, es una figura. Y Dios con eso va a revelar un poco de lo que hay en el cielo, aunque es limitado. Los lugares hechos a mano y por hombre solo eran figura de lo verdadero y celestial. Esta arca fue lo más, después se volvió casi como un ídolo para el pueblo. ¿Y qué pasó? Que en una de las conquistas que tuvieron a Israel, el arca desapareció. Y hasta la fecha no saben dónde está. Y puedes ver, hasta hay documentales en History Channel que dice, el arca está, no es cierto, nadie sabe. Si supieran ya el pueblo la hubiera recuperado. Pero vamos a ver que eso no era realmente.
Solamente era una sombra de lo que había de venir. Y por eso Dios decide en su sabiduría quitarla del pueblo. Pero tiene un sentido y tiene un propósito en este tiempo para ellos. Reflejar algo de lo celestial. Esto es el arca del pacto o el arca de la alianza. Este era el artículo más importante de todos en medio del tabernáculo. Era este cofre donde se depositaron lo que te decía, las tablas, el maná, la vara de Aarón. Era un testimonio de la fidelidad y el poder de Dios. El arca era la principal señal de la presencia de Dios. Incluso cuando ellos van a guerras y van a pelear, lo primero que llevan es el arca, en señal de que Dios está con ellos. Ahora vamos a ver qué más había en esta arca. Dice, y harás un propiciatorio de oro fino. ¿Y qué es eso? Realmente eso es la tapa de encima. Es la tapa que va a ir encima. Y es un propiciatorio. ¿Qué quiere decir propiciatorio? Es el lugar donde Dios se hace propicio, donde Dios se hace a nuestro favor. Y ahorita te voy a explicar un poco más acerca de eso, cuya longitud será de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos. Y en este propiciatorio lo que pasaba es que más adelante Dios va a dar las instrucciones. El arca del pacto, ya cuando hacen el tabernáculo y después del el templo, hay por lo menos 2 lugares principales o 3 lugares principales. Afuera, ¿no? en el atrio, cuando entras, lo que se le llamaba el lugar santo, que había algunas cosas ahí que vamos a ir viendo en las siguientes semanas. Y detrás de una cortina muy grande estaba el lugar santísimo. Y era donde estaba el arca del pacto. Y después se instituye y Dios les explica exactamente, una vez al año, el sumo sacerdote tenía que entrar al arca. Y ojo, entraban, ¿sabes cómo? Entraban amarrados con un hilito y un cascabel en el tobillo. Porque entraban directamente a la representación de la presencia de Dios y ellos deberían mantenerse puros delante de Dios. No debería haber hipocresía en ellos. Y entonces ellos cuando caminaban y hacían todo este ritual que Dios les pedía y caminaban, se escuchaba el cascabel. Y entonces cuando se paraban se dejaba de escuchar, pero podía ser que alguien que entrara indignamente e hipócritamente y cayera muerto en medio de la presencia de Dios. Y el cascabel nada más sonara tin, tin, y no sonara más. Pero entonces, ¿cómo lo sacas? Si el sumo sacerdote, que se supone que era el más cercano a Dios, cayó, yo no me meto. Y entonces por eso le amarraban esta cuerda para poder sacarlo. Pero la intención era que una vez al año el sumo sacerdote entraba en representación de todo el pueblo y derramaba la sangre del sacrificio del cordero expiatorio por los pecados y la derramaba en este propiciatorio que era la tapa, y derramaba esta sangre ahí en representación del pecado que había sido cubierto por él y por el pueblo. Y entonces al derramar esta sangre en el propiciatorio, Dios se hacía propicio, Dios se hacía a su favor, Dios recibía el sacrificio y ellos recibían perdón. Versículo 18. Harás también 2 querubines de oro. Y siempre en la Biblia vas a ver que donde Dios está y donde Dios habita, están los querubines. Y son, bueno, la Biblia no dice exactamente, da unas señales, dice que tienen muchas alas, pero acuérdate, están tratando de describir algo que es indescriptible. Pero les dice cómo escribir, cómo hacerlos y dónde ponerlos. Y eran 2 querubines de oro. Dice, labrados a martillo, los harás en los extremos del propiciatorio. Entonces esta caja rectangular, tienes el propiciatorio aquí, tienes los aros y las varas para cargarla, pero en cada lado del propiciatorio va a haber un querubín aquí y un querubín acá.
Y dices, oye, ¿y eso por qué? O sea, a Dios le gustaban mucho los querubines, ¿no? Pero como te decía, en la Biblia, cada vez que aparecen querubines, quiere decir que está la gloria y la presencia de Dios ahí. Que está el trono de Dios ahí. Y eran dos querubines como viéndose el uno al otro, pero no se están viendo el uno al otro. Entonces, ¿qué están viendo? Versículo 19. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza, con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Entonces tenían las alas extendidas hacia adelante. Como que dejando ver, pero como no dejando ver todo lo que hay en medio. Como tapando, como resguardando algo. Y si los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio. Entonces no están mirándose entre ellos, están mirando al propiciatorio. Los rostros de los querubines, están mirando lo que está pasando en medio. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y están esos dos querubines tapando lo que está pasando en medio, como custodios y defensores de la gloria y la santidad de Dios. Y tapaban esto porque lo que en medio está pasando cuando la sangre está siendo derramada, ojo, es una representación de lo que pasa en el cielo. Cuando están tapando con sus alas, porque nadie podía ver la gloria de Dios, porque nadie podía ver el trono de Dios. Era como si Dios, mirando desde su morada, que es entre los querubines, como si Dios habitara ahí en medio, viera lo que hay dentro del arca, que es la ley, y Él supiera que somos culpables por quebrantarla, pero que la sangre expiatoria del sacrificio, cuando era vertida sobre el propiciatorio, entonces Dios veía la sangre y era cubierto del pecado y ofrecía perdón y era propicio para nosotros. Mostraba su gracia ahí. Dices, híjole, qué complicado el diseño de Dios. Y sí, sí es complicado, pero al final en el Nuevo Testamento se hace muy sencillo. Todo esto era sombra de lo que había de venir. Y Dios no solo nos informa cuál es el estándar para la vida y nos muestra nuestro pecado, que no podemos vivir a su manera, sino que también nos da el camino para la redención. Dios sabe lo que este pueblo va a hacer, sabe que va a ser difícil, que va a ser duro, que va a ser necio, que va a ser desobediente, pero ofrece una opción: perdón, redención. Nos ofrece una alternativa y esta para nosotros, y lo que es verdadero, y eso era solamente sombra, es la sangre del Cordero de Jesús. Y piensa esto, desde antes de la fundación del mundo, cuando Dios pensó en crear a la humanidad, Dios ya tenía la provisión para nuestro perdón. Y para Él valía la pena crearnos aunque cayéramos, con tal de que experimentáramos la redención. Para nosotros en el Nuevo Testamento Jesús es nuestra propiciación. Jesús es el propiciatorio. Él es la sangre para el perdón, Él es el sacrificio. Y en ese tiempo era de animales y solamente cubría, pero aquí no solamente cubre, la sangre de Jesús borra por completo los pecados.
Versículo 22, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Ahí es donde Dios quería tener comunión con su pueblo. Ahí es donde Dios quería revelarse. Y todo esto, el arca simbolizaba pureza, santidad, nobleza. Estaba en el lugar santísimo, donde no todos tenían acceso, pero no por Dios, sino por culpa de nosotros, por el pecado. El propiciatorio significa donde Dios sería propicio, el lugar donde Dios está a nuestro favor, el trono de la gracia. Donde la sangre era derramada y era acepto delante de Dios, donde había perdón y gracia. Y el libro de Hebreos, que es donde se explica por completo lo que quiere decir el Antiguo Testamento y la ley, habla acerca de esta parte del propiciatorio y dice lo que es en el Nuevo Testamento y lo que es verdadero y no solamente figura de lo que había de venir. Y Hebreos 4:16, déjame te lo leo, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia o al propiciatorio. Ahora, eso para los judíos era una locura. No podías accesar ahí, porque el pecado era estorbo, porque caerías muerto ante la presencia de Dios. Solo el sumo sacerdote. Pero en el Nuevo Testamento, con Jesús y su sangre siendo propicio para nosotros, la invitación es distinta. No solamente el sumo sacerdote, y entonces yo les voy a decir lo que tienen que hacer y tú sales y les vas a decir al pueblo, porque el pecado estorba. Dice, no, esta invitación ya es para todos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El antiguo pacto, aunque suena súper interesante y místico, no, y tienes que hacer un arca y va a estar en un lugar secreto y no todos van a poder entrar, era algo totalmente limitado, era una figura, una sombra. Pero la intención de Dios es que ellos se acerquen, aunque sea de una manera limitada, porque no podían. Pero Dios quería estar entre ellos. Pero había algo que estorbaba. Y ni aún toda la sangre de los animales les podía limpiar por completo, pero la sangre de su Hijo sí. Entonces todo esto que pasa en el Antiguo Testamento y toda esta representación del arca solamente era una figura de la cruz de Jesús y de lo que el sacrificio de Jesús haría. Cuando Jesús muere en la cruz y Él dice sus últimas palabras, consumado es, el precio fue pagado por completo. La Biblia dice que el velo en el lugar santísimo tembló todo, hubo un terremoto y el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rasgó. Ahora eso, así nada más, si hubiera sido un accidente y se hubiera rasgado y lo hubieran visto los demás, hubieran caído muertos. Porque nadie podía ver, ni siquiera por una rendija, lo que había detrás del lugar santísimo. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Cuando Jesús muere, hay un terremoto, el velo se rasga y se parte en dos, que la presencia de Dios ya no está limitada, que su trono ya no es inaccesible, aunque Él quiere tener comunión con nosotros, que el trono es accesible para todos. Y la presencia de Dios sale a buscar a todo el que se había perdido, incluyéndote a ti y a mí. Y Dios quería que se acercaran a Él, quería estar entre ellos, pero había algo que estorbaba.
Dios estaba entre su pueblo y Él prometió, y como en un reflejo de lo celestial mostraba esta ventana a través del arca, pero en una parte de la historia de la humanidad, Dios literal estuvo entre nosotros en la persona de Jesús. Por eso uno de los nombres que se le da a Jesús es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Y eso qué significa? Que Dios se humanó y caminó entre nosotros, pero no solamente eso, sino que Dios está a nuestro favor, que Dios es propicio para nosotros. Y entonces otra vez la pregunta, ¿por qué Dios querría estar entre nosotros? Y es mucho más allá de lo del Antiguo Testamento. O sea, ¿por qué Dios querría con ese pueblo pecador? Pero va mucho más allá en el Nuevo Testamento. ¿Por qué Dios se humanó para estar entre nosotros? ¿Por qué Dios mismo se vistió de hombre y murió en una cruz por nosotros? Para estar entre nosotros, para estar en nosotros. ¿Por qué? Si sabe cómo soy. O sea, ¿por qué querría tenerme cerca? Aún en mis peores momentos, ¿por qué querría tenerme cerca? Y la verdad no sé si hay respuesta para eso. Y sí, podemos decir porque nos ama, sí, pero ¿por qué? Y tienes dos opciones, o pelearte con esa pregunta todo el tiempo. Sí, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué quiere algo conmigo? O podrías rendirte y decir, pues no sé por qué, no entiendo bien, pero si Él quiere, yo también quiero. Ahora la invitación es esa, acérquense. Y Dios no solamente quiere estar entre ustedes, quiere estar en ustedes. Pero ¿dónde estás hoy? ¿Estás cerca? ¿Te has acercado al trono de la gracia? Donde la sangre de Jesús ha limpiado tus pecados. Donde puedes tener comunión directa con Dios. Donde puedes recibir su gracia, su misericordia, su consuelo. ¿Dónde estás hoy? ¿Estás cerca o estás lejos? Y si estás lejos, ¿qué te impide acercarte? Dios se acercó a la humanidad, dio el paso para la reconciliación. Dios vino al mundo, la luz vino al mundo. Y Juan describe eso y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Él era la gloria de Dios y Él fue el sacrificio delante de su trono. Jesús se humanó y caminó entre nosotros para que nada, nunca más nos separe de Él. Y nada puede separarnos de su amor y de su gracia. Hoy esas alas de los querubines que tapaban ya no están tapadas. Hoy sus propias alas están abiertas para que puedas venir y descansar bajo de sus alas, bajo de ellas, bajo su sombra. Hoy sus brazos están abiertos. Hoy Él quiere que experimentes su amor, su gracia, su misericordia ilimitada. Y no es eso lo que tu alma necesita. No es eso lo que realmente tu corazón pide. Entonces hoy acércate. Hoy ven delante de su trono y recibe su perdón, su gracia. Experimenta su amor. Él te invita. Acerquémonos pues al trono de la gracia. Acércate. Acércate pues confiadamente para que puedas alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oramos. Señor, gracias por tu palabra.
Y gracias por esta invitación que nos haces una vez más, acercarnos a ti. A pesar de que sabes cómo somos. Pero tú nos pides que nos acerquemos porque, aún sabiendo cómo somos, estás dispuesto a no dejarnos igual. Porque quieres estar entre nosotros y en nosotros, no solo por nosotros, sino para hacer algo en nosotros. Y nosotros necesitamos que hagas algo. Entonces hoy, Señor, queremos no huir, no dar la vuelta, sino acercarnos, sabiendo que hoy ya nada nos separa, que podemos venir tal y como estamos, aunque estemos quebrados, aunque estemos lastimados, aunque estemos heridos, aunque estemos manchados. Por el sacrificio de Jesús hoy podemos acercarnos confiadamente. Y hoy queremos experimentar esa gracia y queremos experimentar eso que tú ofreces, donde tú eres propicio, donde tú estás a nuestro favor, donde ya nada estorba, donde tus brazos están abiertos para recibirnos. Y aquí estamos, Señor.